¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Uno de los temas que ha sido muy comentado, muy polémico y que ha generado también muchos cuestionamientos a lo largo de este año, que bueno, ya vamos en el segundo mes del año 2020, y que bueno, también viene quizá desde el 2019, son algunas de las decisiones y políticas que ha implementado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que no para todos han sido vamos a decirlo así, bien recibidas o bien vistas. Hay algunas que, como puede ser el caso, por ejemplo, de la venta o la rifa del avión presidencial, que creo que de principio a fin ha sido polémico, pues ha generado posiciones muy encontradas entre la propia sociedad mexicana, pero junto con esa, pues ha habido otras decisiones, ¿no? Como la decisión del presidente de invertir recursos para que los pueblos indígenas reconstruyeran o construyeran más bien sus carreteras encementadas o pavimentadas, desde las vías de conexión que ya existen hasta por lo menos sus cabeceras municipales. Pero ha habido también otras decisiones diversas que en este poco más del año y 2 meses a lo mejor que lleva la administración del presidente López Obrador, pues han abonado a la polarización, a la discordancia de puntos de vista, que de alguna manera pues es alentada desde todos los frentes. Es cierto que vivimos tiempos muy particulares, tiempos muy extraños, vamos a decirlo de esta manera, en donde vemos a una sociedad particularmente interesada en participar, pero también particularmente enojada, particularmente polarizada propiamente, y que bueno, parece que nos es muy difícil encontrar los puntos medios en la discusión de algunos de los grandes temas nacionales, y evidentemente en algunas de esas decisiones pues el propio gobierno no ayuda. Para poder platicar esta tarde sobre este tema, que es ciertamente de la coyuntura de la agenda nacional, invitamos en debate público a un muy buen amigo, a un abogado de mucho renombre en Oaxaca, de mucho prestigio, dentro de las lides universitarias, un universitario de cepa, y además me jacto de que es uno de mis mejores amigos en lo particular, al maestro Fausto Santiago. Fausto, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Adrián. Me da mucho gusto que poder platicar contigo. Te agradezco la invitación. Creo que te excediste en flores, pero te agradezco. Sí, fíjate que los temas que has mencionado son de mucha polémica. Y es natural porque es un cambio pues de esquemas, de formas, de un mecanismo de gobierno, de un estilo de gobierno a otro que se está implementando. Tú comentabas, por ejemplo, el tema del avión, ¿no? Que es muy polémico. Creo que ahí pues no dimensionaron, nadie le habló al presidente al oído y decirle, oiga, para la venta del avión, ¿no? Necesitamos consultar con tales instituciones, necesitamos el permiso, necesitamos varias circunstancias que se debían de tomar. Un bien público, por el costo que tiene, no se puede enajenar así nada más porque sí, no, o sea, y el tema de los caminos es un tema, creo que muy importante, a pesar de la polémica que causa por el hecho de que dicen es que se pavimentaron 5 kilómetros, 8 kilómetros, la inversión no es tan fuerte. Parece que no es significativa, ¿no? En términos de inversión, como estamos acostumbrados, pues a lo mejor no es tan fuerte, pero voy a ponerles un ejemplo. La autopista que va al Istmo, que tiene, ¿cuántos? ¿10 años más? Más, 20, como 20 años, ¿no? La que va a la costa tiene más o menos lo mismo. Y no se han terminado. Y eso es porque está un tema de desarrollo muy fuerte en estas rutas. Pero Oaxaca y el país, por su propia orografía, no nada más son las zonas de desarrollo, de las grandes economías, de las grandes inversiones. La realidad y el sentir de los pueblos o las comunidades es muy, muy fuerte. Yo
a varios funcionarios de diferentes niveles de gobierno y de varios órdenes de gobierno, les he comentado que para poder tomar decisiones en la función pública, en la administración pública, creo que los funcionarios tienen que recorrer todos los días sus jurisdicciones, porque así ves las necesidades de la gente, las necesidades del día a día. Esto de pavimentar los caminos, eso es creo que un punto muy certero, una decisión muy certera del gobierno federal, aconsejados por algunos actores que creo que tienen el pulso de esas realidades de las comunidades. Te vas a la sierra, a la Sierra Norte o a la Sierra Sur de Oaxaca, por ejemplo, y cuando llegas, no, pues es que mi pueblo está aquí cerquita, pero aquí cerquita son 1 hora con vehículo, en terracería, ¿no? Y son 2 o 3 horas caminando. Y la gente los hace diario, ¿no? Se transporta, se traslada caminando, claro. Los niños van a la escuela y caminan horas, ¿no? Y esas cosas son realidades que a lo mejor muchas veces se conocen, pero no se sienten desde la toma de decisiones, desde la función pública, desde quienes pueden cambiar esas realidades de estos pueblos. Ahorita esta decisión me parece muy acertada, muy correcta. Y hay una parte donde causa polémica, ¿no? Que si este camino se debió de pavimentado o el otro, bueno, ahí podemos debatir o ponerlo en discusión, pero de que es una decisión correcta, me parece una decisión correcta. No así, por ejemplo, con el tema del avión presidencial, ¿no? Que efectivamente viene siendo como una doble compra, pues, ¿no? O sea, porque finalmente es el erario el que se eroga para adquirir el avión y un dinero que se va transformando y llega a las arcas del Estado. Aquí vender los boletos pues no se transforma, es directo, ¿no? La gente va a volver a comprar, lo va a recomprar. Eso me parece que fue como algo muy ocurrente, por lo menos decir, ¿no? Claro, y es que por ejemplo, volviendo al tema de las carreteras de las comunidades, creo que si hay algo que es innegable del presidente, y a lo mejor van a decir que le andamos haciendo del abogado del diablo, es que conoce las comunidades, ¿no? O sea, que conoce en Oaxaca y en otros estados, ha recorrido con mucha intensidad los pueblos. En Oaxaca él se ha jactado desde hace mucho tiempo, desde el 2006, sí, de ser un político que conoce los 570 municipios, lo cual es un verdadero reto para cualquier persona, sea o no oaxaqueño, porque creo que es un reto mayor jactarse de conocer todos los municipios de un estado, y más de un estado como Oaxaca. Pero además, en lo particular, a mí me parece, y por eso digo que la voy a hacer de abogado del diablo, una reivindicación histórica que el presidente tiene con los pueblos, con relación a estos grandes proyectos de desarrollo, que de alguna manera, pues a lo que han marginado es a las comunidades, que siguen, como bien lo dices, siguen existiendo comunidades en donde son 2 horas, 3 horas, 5 horas, 7 horas. Es decir, trayectos inmensos que cuando los ves en realidad no son tantos kilómetros. Yo me acuerdo en alguna ocasión que por algún reportaje que fui a hacer, fui a San Pablo, Cuatro Venados. Eran 27 kilómetros, pero eran 4 horas de camino porque eran 27 kilómetros de terracería. Sí. Entonces, lo que en un camino pavimentado podías hacer media hora, terminabas haciendo 4 por lo accidentado del camino, las malas condiciones, y que además es un pueblo que está a 27 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Es decir, no está a 27 kilómetros del primer pueblo cercano, sino a 27 kilómetros de la capital, y que tenías que recorrer 4 horas en terracería, casi por momentos era una brecha, ni siquiera era un camino, para poder llegar a esa comunidad, que pues se supone que al estar tan cerca de la ciudad, pues tendría que estar mejor conectada. Es un ejemplo, pues, ¿no? Sí, mira, yo, por ejemplo, revisando el artículo 27 constitucional, luego me pongo la verdad es que hay un dilema bastante fuerte ahí, y ahorita que el INPI está tratando de retomar el tema de la reivindicación de los pueblos,
por ejemplo, para que una comunidad indígena pueda explotar sus bosques o pueda explotar el agua, necesita que la gente, que el gobierno federal, a través de una u otra dependencia, por ejemplo en el tema de las aguas, a través de Conagua, autorice dé una concesión, es decir, autorice. Pero si vamos en la reivindicación de las comunidades, pues momento, yo creo que quien tendría que dar el permiso son las comunidades al gobierno federal. Claro. No al revés, no al revés, ¿no? Esos temas que me parece que son muy delicados y que además teóricamente se podrían debatir bastante, ¿no? Porque ahí habría que decir, a ver, entonces, ¿quién es el Estado? ¿No? O sea, ¿quién hace el monopolio del ejercicio del poder? ¿No? Y por eso es que también no se ha... pues yo supongo que no le han aterrizado tantos esquemas a estas comunidades, porque pues a lo mejor a rato ellos terminan siendo el Estado, y ya no son el Estado propiamente, pues, ¿no? La federación o el Estado local o los municipios. Más sin embargo, esto de los caminos sí reivindica a las comunidades, sí es un reconocimiento histórico de las necesidades que ellos tienen. No es posible, o sea, por ejemplo, cuando uno va transitando en terracería, dice uno mucho polvo, o qué accidentado está el camino. Pero imagínense que la gente que lo tiene que transitar todos los días, en todos las estaciones, las épocas del año, ¿no? Cuando está lloviendo, no, es una cosa terrible. Yo recuerdo una anécdota de un médico que me decía, mira, yo operé y se me murió desafortunadamente la niña que operé, pero dice, no había para dónde. O me arriesgaba yo a operar, ¿no? Con las condiciones casi, vaya, sin ninguna condición para hacer una cirugía, o de todos modos se la iban a llevar y en el camino se iba a morir, ¿no? Dice, pues sí, a mí me dolió mucho y tal, pero eso había que tomar decisiones en ese momento de la realidad de las comunidades. Esto de los caminos me parece muy acertado, digo, sí es un reconocimiento, es una reivindicación de los pueblos, como tú acertadamente lo dices, Adrián, ¿no? Y bueno, y ahí junto con esa, pues bueno, al final de cuentas, el ejercicio del gobierno se basa en buena medida en decidir, en tomar decisiones, claro, ¿no? Algunas buenas, algunas malas. Otra decisión que ha sido muy difícil de procesar en la ciudadanía, por ejemplo, ha sido el cambio del régimen de salud, porque al final de cuentas hay todo un proceso de transformación que es bastante profundo, que el presidente lo dice de una y otra forma, lo dice de una manera muy reiterada, el hecho de que en un periodo de tiempo va a haber un mejor sistema de salud. Sin embargo, el tránsito ha sido muy complicado, ¿no? Claro, a ver, bueno, Roma no se construye en un día. Sin que suene que vengamos a corear, a enaltecer el gobierno de Andrés Manuel, que hay que hacerle muchos señalamientos, y que la ciudadanía, la gente preparada, los que tienen conocimiento de algunos temas, deben de señalar los errores, no con el afán de desacreditar, sino con el afán y el propósito de reivindicar, de componer, a lo mejor redireccionar algunas decisiones para el beneficio de la sociedad, donde todos somos parte, estamos inmersos, ¿no? El tema de salud es un tema muy complicado, porque detrás del tema de salud hay muchas aristas. Por ejemplo, una de ellas es el tema de la relación laboral de los trabajadores, ¿no? Es un tema delicado. Hay intereses creados en términos al interior de un sindicato, al interior de grupos que se van formando. Es natural, es propio de la naturaleza humana, pero además hay mecanismos, vicios que se van generando, como por ejemplo el tema de los medicamentos, ¿no? Las concesiones, las ventas, todo eso que en cierta forma, digo, se había establecido a lo mejor ya como
una sinergia que se generaba y que decían, bueno, quien llega a lo mejor ya trae sus cuates y les vende o les compra los medicamentos o hace esto. Y ahorita creo que el tema es redireccionar, como cambiar un poco el esquema de cómo se hacen las cosas, cómo se distribuye, cómo se decide en términos de la salud. Y el objetivo, hasta donde nosotros hemos escuchado del presidente, bueno, es que todo mundo, como lo establece el artículo 4 constitucional, todo mundo tenga acceso a la salud como una obligación del Estado, que ahorita no es realmente así. Si una persona común y corriente llega a la puerta del seguro o a la puerta del ISSSTE, no lo reciben. Y claro, y si lo litigas, lo ganas y dices, a ver, ustedes, sí, pero ya en eso ya el paciente a lo mejor penosamente ya murió, ¿no? Y un tribunal, después de litigar el tema, va a decir, no, es que ustedes tenían la obligación de recibirlo. Pero no lo recibieron, ¿no? Entonces, este esquema es complicado, creo que es muy, muy complicado. Creo que no podía. Yo he escuchado en los medios de comunicación, no, es que no se ve claro, no es eficiente. Pues, hombre, por Dios santo, ni un sistema que se cambia en un mes, en un año, va a tener la claridad de hacia dónde va a tener el rumbo. Se van perfeccionando las instituciones, se van tomando rumbo y dirección en la medida en que van avanzando, en la medida que va transcurriendo el tiempo y que van ejerciendo sus funciones y que van cumpliendo sus metas, y seguramente también en el camino los errores pues se van notando, y creo que la obligación de todo aquel que está al frente de una institución y que tiene la capacidad o la potestad de poder tomar decisiones es efectivamente eso, decidir para cometer los menos errores posibles. Eso es el tema de salud. Claro, bueno, y creo que el presidente tiene un tema con todo un tema con la cuestión de las vías aéreas, porque otro de los grandes temas en este conjunto de decisiones ha sido la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que a mí en lo particular me parece que es la decisión más equivocada de todas. Creo que a mí desde un inicio y antes de que surgiera toda la polémica del avión presidencial, cuando era todavía un bosquejo de idea, hace poco más de un año, ya había cancelado la construcción del aeropuerto de Texcoco. Que bueno, es cierto, ¿no?, que también esto refleja a veces las distancias que existen entre los sectores poblacionales en México, es decir, esta distancia sobre todo los sectores económicos, ¿no? Porque hay gente... La desigualdad, exactamente, ¿no? Que es la cierto, brecha que es... hay mucha gente pues que desafortunadamente nunca en su vida se ha subido a un avión, ¿no? Y hay mucha gente pues, que se sube a los aviones regularmente, no por temas de diversión o de esparcimiento, sino que lo hace como una cuestión de trabajo. Además, hay toda una parte del comercio que se da entre la capital y el interior del país, y entre México y otros países, pues que se da por vía aérea, y que de alguna manera pues se ven frenados en esta posibilidad que había del desarrollo por la decisión de cancelar el aeropuerto. Quien ocupa de manera regular el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actual aeropuerto, bueno, hay diversas formas como de criticarlo o de decirlo, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, a quien dice, ¿no?, el aeropuerto, dice, ya dejó de ser un aeropuerto, dice, y es una central avionera, ¿no? Como haciendo esta, ¿cómo le vamos a decir? Como equiparación a la diferencia entre una terminal de autobuses y una central camionera. Claro. Uh-huh. Propiamente. Y luego la decisión que, pues digo, no sé, a lo mejor es parte del como lo que dice siempre Andrés Manuel, ¿no?, de que hay un sector que está enojado con él por la toma de esta decisión. Esto que ha dicho que es la mafia en el poder, que son los fifís, que son los mercados, que son los capitalistas, los conservadores. Él le ha puesto muchos apodos a lo largo o muchos motes a lo largo de su presidencia, que dice que son los que de alguna manera echan a andar a la ciudadanía en contra de sus proyectos, pero lo cierto es que hay grandes cuestionamientos sobre el proyecto de Santa Lucía. Claro. Yo tengo una opinión muy, muy
particular sobre el tema del aeropuerto. Mira, creo que cuando Andrés Manuel lo que quiere, el presidente de la República lo que quiere en cierta forma, es como cambiar un poco los modelos económicos. Ese es un tema muy complicado. Yo lo veo sumamente difícil porque estamos inmersos en la sociedad que ya no la rige propiamente el Estado como cuando se creó el Estado, como cuando era, yo creo que incluso hasta principios del siglo XIX. Ahorita el tema que rige a las sociedades es el tema de la economía. La economía es quien dicta en la mayor parte de los esquemas las rutas de las sociedades. Y creo que el presidente de la República lo que tiene es un distanciamiento con las inversiones que estaban dentro del esquema del aeropuerto de Santa Lucía. Por ejemplo, yo recuerdo los memes cuando decían cómo es que sí vio que estaba en un charco, ¿no? Y cómo es que este nuevo aeropuerto no vio que había una montaña, pues, ¿no? Un cerro, ¿no? O sea, eso es algo muy fuerte. El presidente de la República, pues, yo digo, hay veces ha hecho, es un hombre muy polémico, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que se aliente la división y que se pongan etiquetas a algunos sectores de la sociedad, no. Más sin embargo, creo que tampoco estoy de acuerdo que se vaya al extremo por el tema de los intereses propiamente creados en términos de los intereses económicos que se sienten afectados ahorita por esta forma de hacer gobierno de este presidente. Porque se están llevando a todo el país. O sea, por esto de que unos son fifís y otros son chairos o son esto o son el otro, creo que no contribuye en nada a la superación y a que crezca México como tal. El aeropuerto, yo creo que no hay alguien ahorita que tenga el pulso de cuánto va a costar, cuál es el costo, tanto político como económico, como de repercusión, la suspensión de un aeropuerto. Yo no lo creo, ¿no? Todos, o los que hemos viajado en avión, sabemos que en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues sí, realmente sí es un caos. Sí, cualquier hora del día. Sí, es un caos. No es un aeropuerto muy eficiente, que digamos. El tiempo dirá, ¿no? Si fue una decisión acertada o no fue una decisión acertada. Lo que sí puedo decir también es que si hay un aeropuerto, si hay una obra que ya se estaba construyendo y se para y se cambia otra, ahí hay una inversión tirada a la basura. Claro. Tirada a la basura, ¿no? Así de fácil sencillo. Yo creo que los hombres que están al frente de las instituciones, como la ley del mercado actualmente, es costo-beneficio. O sea, pero para que sepamos el costo-beneficio de esto, va a tener que terminarse el aeropuerto, ver que funciona el otro, ¿no? Y entonces diríamos, no, bueno, pues aunque perdimos o que se perdió en esa inversión, pero se ganó más en esta. O diremos, oye, se cometió un grave error en el tema del aeropuerto, ¿no? No, es muy polémico y este gobierno, pues, tiene muchas resistencias de algunos sectores que estaban como muy acostumbrados. Por ejemplo, yo no por defender a Andrés Manuel como presidente de la República, pero yo decía, bueno, ¿quién era el ideal para dirigir este país? O sea, ¿quién? ¿No? José Antonio Meade, ¿no? Que es Anaya. El polo contrario, ¿no? Anaya, ¿quién? O sea, ¿quién? A ver. Por ejemplo, el monumento que, bueno, la esquela de luz que hizo Felipe, ¿no? Que es pues no es una inversión, ese es un gasto. Cuando se hicieron los 100 años de la independencia de México, Porfirio Díaz inauguró la UNAM, ¿no? Claro. O sea, eso es otra cosa. Sí, que ¿no? hizo obras que hasta la fecha las seguimos viendo en la Ciudad de México. Pero como tener magnas, ahí ¿no? una obra que es un elefante blanco, no creo que sea eso, ¿no? Sin embargo, lo que probablemente ocurra, digo, no lo sabemos,
como bien dices, ¿no? Es que con el paso del tiempo, pues se vea cuánto realmente, cuál fue el costo de la decisión claro, de cancelar, por ejemplo, en este caso el aeropuerto, y la decisión que hubiera sido sanearlo y continuarlo haciendo. O sea, es decir, sanearlo en el sentido reivindicarlo, pues, de quitarle sí. todo lo que se dice, ¿no? Porque una de las cuestiones que se decía es que alrededor se habían hecho ya grandes negocios con los desarrollos inmobiliarios que iban a estar alrededor de ese aeropuerto, como lo están en todos los aeropuertos grandes del mundo, que existen compañías de logística, hoteles, bueno, un sinfín de servicios, sí, que están alrededor y de los que se decía que ya se habían hecho grandes negocios, no necesariamente en el aeropuerto tal cual, sino en los alrededores. Quizá lo veamos en algún tiempo, como también, por ejemplo, que eso es un tema como un foco rojo que está puesto todo el tiempo respecto a la construcción de la refinería. Dicen, bueno, si los países están virando a energías limpias, como México invierte en hacer una refinería para tratar de reivindicar un pensamiento, hoy en la mañana lo escuchaba en el radio, que decían más bien chauvinista, de que vamos al rescate de la soberanía de México con el petróleo, cuando es un tema que ya está pasando. Que está pasando, ¿no? O sea, que no es exactamente lo que fue en los años 60, 70 o quizá antes, evocando a lo mejor a la expropiación petrolera que fue en 1938, o lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando se consolida todo este sistema que le quita a los norteamericanos y a los ingleses la extracción y explotación de los hidrocarburos. Lo vamos a ver en el mediano plazo, ¿no? Sí, yo diría, el gobierno federal, por ejemplo, en el caso de la refinería y de otras cosas, que yo creo que a lo mejor lo que le está faltando un poco a este gobierno es ser un poco más futurista, pues, ¿no? Claro. Porque creo que ahorita estamos queriendo componer el pasado, ¿no? O sea, acabo de decir, por ejemplo, el tema de los caminos está excelente, ¿no? Pero el tema de los caminos es una inversión mínima para el Estado. Así es. Es una inversión mínima. O sea, esa cualquiera lo podía hacer, sí, pero nadie lo había hecho. Bueno, está bien que se haga. Pero tenemos que ser más futuristas. Por ejemplo, a ver, ¿en qué se están invirtiendo los países del primer mundo en términos de energía, por ejemplo? ¿No? A ver, por ejemplo, nosotros tenemos el desierto de Sonora y toda la parte del norte del país. Pues ahí podríamos tener energía solar, ¿no? Sí, energía solar, o sea, ¿no? Y así. Estaba yo viendo que están en varios países de Asia, están viendo el tema de quitarle las sales a las aguas del mar, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo eso? Claro. O sea, como país, o sea, ¿qué estamos haciendo para alcanzar el primer mundo, ¿no? O sea, yo no creo que estemos ahorita haciendo mucho. Ahora, también yo diría que, bueno, tienen que pasar varios sexenios en una sola dirección para saber cuál es el resultado. Tampoco es una cuestión tan inmediata. No es solamente de un sexenio. Claro. Pero si nosotros no nos atrevemos a construir realmente el futuro de nuestro país, pues en breve estaremos más hundidos todavía de como estamos, pues, ¿no? Vamos a volver a ser presa quizá del desencanto, ¿no? Sí, no, del desencanto, de la enajenación, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la inseguridad. O sea, ¿cómo es que ya nos es tan común ver que tantos muertos, decapitados? Lo normalizamos. Ya lo normalizamos. Eso no puede seguir siendo así, ¿no? Y yo no veo, por ejemplo, una política pública de reivindicación, la educación. Que ahí está el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad no está en cuántos policías vas a armar. El tema de la inseguridad está en cuántas conciencias, cuántas mentes estás cambiando para que no caigan en la drogadicción y todo eso. Claro. Fuerte, ¿no? Querido Fausto, muchísimas gracias. No, te agradezco. Se nos fueron como si fueran 5 minutos esta media hora. Pues sobre todo gracias a usted, que como cada miércoles aquí nos acompaña en Debate Público. Aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes.